Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Les doy la bienvenida y hoy les voy a compartir sobre la importancia de rezar por los moribundos, por todas aquellas personas agonizantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarles a pasar este trance de esta vida terrenal a la vida eterna? Y también por todos aquellos seres queridos que ya se nos han adelantado y si se encuentran en el purgatorio, cómo ayudar para que puedan salir de ese lugar de expiación. Así que quédate, te lo voy a compartir. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todas las personas que amablemente se enlazan a este programa, así también como a nuestros amigos de la estación de radio Caminando con María Radio. Así que les pedimos que compartan este programa, dale like, ayúdanos para llegar a más hogares, a más personas, que conozcan todos estos tesoros de nuestra Iglesia Católica. Y para comenzar, los invito a que nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grande eres, oh Dios, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu misericordia no tiene límites. Te alabamos, te damos gracias por el don de la vida y te pedimos, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, que derrames tus bendiciones en este programa. Llena de paz y de alegría nuestra alma y renueva los corazones de todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Tú, Señor, conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades. Todo lo ponemos en tus manos benditas para que se haga según tu santa voluntad, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada uno de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Ánimas benditas del purgatorio, rueguen por nosotros. Queridos hermanos, pues estamos en el mes de noviembre, un mes dedicado especialmente a orar por nuestros difuntos. Por eso les voy a compartir un poco acerca de algunas oraciones y actos que la Santa Madre Iglesia Católica nos da para poder ayudar a nuestros seres queridos y salgan de ese lugar de expiación, que puedan salir del purgatorio si es que se encuentran en ese lugar. En fe, queremos que ya estén en el cielo, pero si no están todavía en el cielo y están en el purgatorio, es por eso la necesidad de orar por los difuntos. Y si ellos ya estuvieran en el cielo, todas estas oraciones se multiplican en bendiciones para nosotros mismos y para todas las almas que están en el purgatorio cuando nosotros las ofrecemos por ellos. Es algo muy hermoso el que nosotros podamos estar orando por nuestros difuntos, porque ellos están muy, muy necesitados de todas estas gracias y todas estas oraciones, y solamente la oración de nosotros puede ayudarlos a disminuir esos dolores que ellos tienen por estar en ese lugar. Te lo voy a compartir, te lo voy a poner en un ejemplo muy práctico, que es, por ejemplo, cuando alguno de nuestros familiares está trabajando en algún lugar muy caluroso, donde hay una temperatura muy elevada y están trabajando arduamente. Y entonces nosotros
vamos a llevarles unos botellones de agua para mitigar su sed. A este ser querido le damos su vaso de agua o con algunos vasos de agua le ayudamos a mitigar la sed. Y todos los demás que se encuentran en ese lugar tan caluroso se acercan a él porque ven, sienten esa oración que los está refrescando. Y como nosotros tenemos muchos botellones de agua, los compartimos con ellos, aunque no sepamos quiénes son. Así es la oración, así de poderosa, porque todos los que están cerca de aquella alma que se puede encontrar en el purgatorio y que constantemente estamos haciendo oración por ella, le estamos dando luz y además le estamos ayudando a que se refresque. Y las demás almas se unen a ella para poder tomar un poco de esas oraciones. Así que esta oración tan importante por ellas. Y también les vamos a compartir un poco cómo ayudar espiritualmente a los moribundos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado cerca probablemente de algún familiar agonizante o probablemente ya no alcanzamos? ¿Qué hacer espiritualmente por ellos? Por todos aquellos para ayudarlos a bien morir. Ahora, es muy importante que nosotros podamos ayudarles a ellos a que puedan pasar este trance de la vida terrenal a la vida eterna. Así que hay que prepararnos. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos preparar a bien morir? De hecho, el bien morir inicia desde que nacemos. Cada día de nuestra existencia tenemos un tiempo para estar viviendo bien, como si fuera el último día, porque nadie sabe el día ni la hora. Y ese bien significa vivir bien moralmente, vivir bien espiritualmente, vivir bien humanamente. Nuestro Señor nos da mucha luz para saber cómo hacerlo. Desde el momento de nuestra creación, cuando nos da ese espíritu, nuestra alma viene infusa también lo que es el bien y lo que es el mal. Y nosotros sabemos cómo poder hacer obras de amor y sobre todo si estamos bautizados, recibimos muchos dones, las gracias teologales. Así que es muy importante que vayamos nosotros pensando, si no lo hemos hecho, en nuestra fecha de caducidad, porque todos tenemos esa fecha de caducidad y todos vamos a llegar un día ante el trono de la Divina Majestad, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Y prepararnos en esta vida es justamente con confesiones, asistiendo a misas, haciendo oración. Es como si fuera un alumno en el cual estás presentando exámenes todos los días y todos los días puedes estar sacando 10, 9, 8 y sigues tratando de estudiar para mantenerte en un 10 con nuestro esfuerzo y la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que están reprobando, que no hacen la tarea, que sacan 5, que reprueban, que sacan 2 y que así se la llevan al final de toda la vida? ¿Qué nos dicen los santos? Como se vive, se muere. Así que como uno haya vivido cada día de nuestra vida, nos estamos teniendo por ahí la manera en que podemos también morir el día que el Señor nos mande llamar. Así que hay que estarnos preparando a hacer estas reflexiones para poder nosotros tratar de ayudarlos, porque la oración que da mucho fruto es orar por alguien que está en proceso de muerte. Esa es la oración más grande, la que da mucho fruto, porque ayudamos a bien morir a las personas que están agonizando. Y por eso es la obra de caridad más grande, porque nosotros estamos ayudando al moribundo y le estamos dando la posibilidad de la salvación eterna para que él pueda gozar de esa vida eterna. Es una oración que traspasa el tiempo, que traspasa el espacio, traspasa nuestra dimensión terrenal porque es espiritual. Por eso es tan importante la oración por los moribundos. Y lo primero que tenemos que hacer, lo primero, es buscar a un sacerdote
para que le pueda dar la unción de los enfermos. Eso es lo primero que se le tiene que dar. La unción de los enfermos es un sacramento que se le puede aplicar a una persona que está en ese proceso de muerte, que está agonizando, que está en la vejez, y consiste en 3 pasos. El primero es que él se pueda confesar de boca, decir todos sus pecados para que el sacerdote lo pueda absolver. Y también que pueda recibir la Santa Comunión. El sacerdote también lo que va a hacer es ungirlo con ese aceite consagrado, que es el óleo de enfermos. Y este aceite tiene varias características sobrenaturales. Al recibir la unción el enfermo, Dios le da la fortaleza para llevar esa enfermedad o ese padecimiento como un regalo también que el Señor nos da en ese sufrimiento para poder llevarla en paz. Eso nos da esa fortaleza cuando nos ungen, cuando recibimos ese aceite, y de verdad es una gracia espiritual. Yo lo he recibido 2 veces en mi vida porque, me han hecho 2 cirugías, me iban a anestesiar, entonces platicando con el señor obispo, él me hizo favor de ungirme y de verdad que da mucha paz. Te confiesas de boca, recibes la Santa Comunión, asistes a misa, cuando tienes esa fecha programada, pero ¿y si no la tienes? Cuando ya estás agonizando, ayudar a bien morir es eso, pedirle al sacerdote que visite al enfermo para que lo pueda ungir. Si el agonizante ya incluso está en una situación en la que él no puede confesarse, el sacerdote tiene la potestad de perdonarle todos esos pecados y dar la indulgencia junto con el viático, si es que la puede recibir, porque el viático es como ese camino, ¿no? El último paso de esta unción es precisamente este indulto pleno de todos los pecados veniales. Así que lo más importante dentro de este proceso es ayudar al enfermo a bien morir, trayendo al sacerdote para que lo pueda ungir. Ahora, ¿qué tal que no encuentras a un sacerdote? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Puedes rezar la coronilla de la misericordia ante la persona que está muy grave, muy agonizando. Te voy a compartir del diario de Sor Faustina, en el número 1797, acuérdense este diario maravilloso donde nuestro Señor hace revelaciones privadas a almas privilegiadas para que a través de ello podamos nosotros fortalecernos. Recordemos que en las Sagradas Escrituras ya está todo revelado y que estas revelaciones privadas nos ayudan en este crecimiento espiritual. Así que vamos a ver qué le dice nuestro Señor. Dice Sor Faustina: hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo: hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla con la cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente me encontré en una cabaña desconocida, donde entre terribles tormentos agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron, con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y llena de confianza descansó en el Señor. Fíjate qué hermoso esta parte. Nuestro Señor primero le pide a Sor Faustina: hija mía, ayúdame a salvar almas. Qué hermoso esta parte, ayúdame a salvar almas. En este sentido, por eso la importancia de estar haciendo mucha oración por todas aquellas almas. Te voy a compartir que este mensaje
tuve la oportunidad de leerlo, tengo desde hace muchos años el diario, de hecho está todo subrayado y con muchas cosas. Bueno, este, este pasaje lo leímos hace muchos años y te voy a compartir que hubo una enfermita que nos pidieron que fuéramos a ayudarla a bien morir porque ella estaba agonizando e incluso los médicos que le estaban atendiendo pidieron a la familia que pasaran a despedirse de esta persona que ya estaba agonizando. Cuando mi esposo y yo llegamos, bueno, pues igualmente nos dimos cuenta, yo vi cómo ella estaba sufriendo. Tenía una batalla espiritual, que esto es lo que hemos ido aprendiendo mi esposo y yo a lo largo de todos estos años, casi 28 años, y que hemos tenido la oportunidad, la bendición de estar cerca de sacerdotes muy santos que nos han ayudado en este camino espiritual y también con amigos sacerdotes que se dedican al ministerio del exorcismo. Entonces sabíamos cómo ayudar un poco a través de estas pues cursos que nos han dado. Bueno, total que cuando yo la veo, la señora estaba balbuceando, tenía los ojos ya hacia atrás, la lengua como media enroscada y manoteaba. Entonces me di cuenta que estaba en una batalla espiritual tremenda. Lo que hicimos, y además recuerdo la hora, iban a ser las 3. Entonces yo saco mi rosario y empezamos a rezar la coronilla de la misericordia. Yo dije, yo no veo, no tenemos el don de visión, gracias a Dios, pero sí sabía que en ese momento estaba la batalla espiritual de ese último momento. Médicamente, los doctores dijeron, está en agonía, pásense, despídanse y adiós. Cuando yo me doy cuenta de cómo estaba, lo que estaba pasando, entonces saco el rosario y empezamos a rezar la coronilla con mucha fe. Invocamos a San Miguel Arcángel y empezamos a rezar la coronilla. Nos dimos cuenta que esta persona, conforme iba avanzando la coronilla, empezaba a bajar, a disminuir su molestia, su dolor, su angustia. De verdad que estaba agonizando y era una batalla espiritual tremenda la que tenía esta persona. Nosotros invocando a San Miguel Arcángel, rezamos la coronilla y cuando terminamos, antes de terminar la coronilla, esta persona empezó también a contestarla. Señor, ten piedad de nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Empezó a contestar, cuando terminamos la coronilla, se quedó dormida y empezó a roncar. Fue algo increíble que nosotros vimos, increíble en el aspecto que lo estamos viendo, pero nada es imposible para Dios. Al día siguiente fuimos por el sacerdote, la señora todavía tenía un poquito enrollada la lengua. Cuando le pusieron la comunión en su boca, yo le estuve dando unas cucharaditas de agua para que se diluyera y entonces la pudiera pasar. Esto, hermanos, pasó hace más de 14 años, la persona todavía vive y el Señor le dio esa oportunidad de reparar pecados. Y esta oportunidad también te lo voy a compartir, que después, algún tiempo nos dimos cuenta, ella misma nos la platicó compartiendo esto, que ella había tenido algunos abortos cuando era joven, es una mujer ya muy mayor, pero como que piensan que como eso pasó hace 40 años, 50 años, pues ya hasta ella se le había olvidado o ya hasta el Señor se le olvidó. Entonces, compartiendo con ellas acerca de la gravedad de este pecado, también la acompañamos a que hiciera una confesión, pedimos al sacerdote y él la atendió. Quiero decirte, hermano, que esta mujer ya adulta, cuando salió de confesarse, parecía que se había terminado de bañar. Le vi en su cara una lucidez y una alegría en sus ojos, que de verdad bendito y alabado sea el Señor. Entonces, compartiendo estas vivencias, primero el Señor le dio la oportunidad de que no muriera. Nosotros no sabíamos la situación espiritual, pero entonces ahí estaba el demonio, que Dios lo reprima, tratando de llevarse su alma. Nos dice que San Miguel Arcángel en la última batalla, cuando está la persona en agonía, hay algunas que tienen una agonía muy fuerte, muy larga,
y muy dolorosa. El Señor lo permite para poder también empezar a reparar algunos pecados y darles la oportunidad de que se puedan confesar. Y después que supimos de estos pecados que tenía esta persona que nos compartía para poder ayudarle en esta cuestión y camino espiritual, y que después se confesó, verdaderamente cambió su rostro. Fue una alegría para nosotros en la parte del espíritu. Y hoy en día la señora continúa, tendrá más de 85 años y la veo diferente. Esa es una alegría. Eso, hermanos, es ayudar a bien morir. No murió, pero algo importante es ayudarles a estas personas a salvar sus almas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un acto de contrición hacia ellos. Aquí te lo pongo en pantalla, es un acto de contrición pequeño. Hay algunas versiones diferentes. Este es pequeño, decirle, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Eso también se lo podemos hacer esta oración junto con ellos en el caso de que no encontremos algún sacerdote para que ayudarles en este paso de la vida terrenal a la vida eterna. Y de esta manera los estamos ayudando en este caminar. Y también decir algunas jaculatorias. En Lucas 23:45, cuando nuestro Señor Jesucristo va a expirar, nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Incluso cuando nosotros escuchamos en Semana Santa principalmente esta lectura de la Pasión, en este momento el sacerdote hace una pausa cuando está proclamando este evangelio y todos nos hincamos. Es un momento muy importante espiritualmente, con mucha gracia, y entonces nos hincamos y pedimos al Señor también perdón y misericordia por todas nuestras ofensas. Así que nosotros también podemos decir junto a esa persona que está en agonía, Padre, en tus manos encomiendo su espíritu. Y lo podemos estar diciendo en el oído si es que ya no puede pronunciar palabra y decirlo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es una manera también de poder ayudar a todos ellos, porque nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, el único que lo sabe es nuestro Señor Jesucristo. Y para ello te voy a compartir sobre este libro de sabiduría divina. Les compartía que nuestro Señor permite estas revelaciones privadas a los santos para poder aprender más de ellos. Y Él nos habla de la edad espiritual. Y cuando manda llamar a las personas, Él tiene ya definido el día y la hora. Algunas de las formas no, porque eso depende de cómo ellos están viviendo. Y fíjate lo que nos dice y nos habla de esta edad espiritual y es una lectura también para todas aquellas personas que han fallecido seres queridos y que muchas veces cuando son jovencitos no entendemos por qué. Y más si eran buenas personas, decimos, ¿por qué se las llevó? ¿Por qué no se lleva a los malos? Aquí hay una de las respuestas que nuestro Señor le da a esta santa. Y dice Jesús, temen a la muerte los que no conocen el amor y no tienen la conciencia tranquila. Y son la mayoría. Estas criaturas, cuando por una enfermedad o por edad avanzada o por cualquier otro hecho, se sienten amenazadas por la muerte, se espantan, se afligen, se rebelan. Con todas sus fuerzas y medios tratan de evitarla. Inútilmente, porque cuando la hora está señalada, ningún medio sirve para evitar la muerte. Así que
Todos tenemos esa fecha de caducidad. El Señor nos la ha puesto. No la conocemos, pero Él la sabe y la conoce. Por eso tan importante decir que como uno vive, uno muere. Y entonces sigue diciendo Jesús, la hora de la muerte siempre es justa porque es señalada por Dios. Solamente yo soy el dueño de la vida y de la muerte, aunque no son mías ciertas formas de muerte causadas por hombres endemoniados. Las sentencias de muerte siempre son mías, dictadas para quitar a un alma de demasiado tormento terrenal o para impedir culpas mayores de esa alma. Fíjate qué importante. La hora de la muerte siempre es justa porque es señalada por Dios. Algunas causas de muertes no son mías. Esas formas de muerte causadas por hombres endemoniados. De repente vemos a personas que han sido privadas de la vida de una manera muy agresiva, muy fuerte, terrible, y que a veces nos preguntamos qué pasó, por qué. Y el Señor nos dice, la hora está señalada y ningún medio sirve para evitarla porque la hora de la muerte siempre es justa porque es señalada por Dios. Pero la manera en que mueren muchas veces es el enemigo quien lo hace de manera más violenta porque esa persona probablemente estuvo fuera de esa gracia, rechazando a Dios. No sabemos las causas. Por eso lo importante es orar mucho por ellos. Ahora, también nos viene diciendo el Señor, ahora piensa, el don de la vida, de una larga vida, es otorgada por mí por dos motivos. Primero, porque se trata de una criatura que es un espíritu iluminado, que tiene una misión de faro para otros espíritus que están todavía envueltos en las tinieblas del materialismo. Muchos de mis santos han alcanzado edades avanzadas precisamente por esta razón. Solamente yo sé cuánto anhelaban venir a mí. Entonces, esta parte es muy importante. Dejan a personas largo tiempo porque son faros para otros espíritus, son luz. El segundo dice que también puede dar una larga vida para proporcionar el medio, todos los medios posibles para una criatura deforme espiritualmente, para que éste se forme a través del estudio, de amistades, de encuentros santos, de dolores, de alegrías, de lecturas, de castigos como son las guerras y las enfermedades. Todo viene concedido por mí para buscar que un alma crezca en mi edad, que no es como la vuestra. Quiero decir que crecer en mi edad significa crecer en mi sabiduría, pues se puede ser adulto en mi edad teniendo la edad de un niño en la edad de ustedes. O al contrario, ser infantil en mi edad teniendo 100 años en la vuestra. Yo no miro la edad de vuestro cuerpo que muere, miro vuestro espíritu y quiero que se conviertan en espíritus que saben caminar, hablar, obrar atinadamente. Y entonces por eso pronuncio la palabra de ya basta muy pronto para las criaturas a quienes juzgo que ya están en edad adultas en la fe, en la caridad y en la vida. Y por eso hay santos tan jóvenes. Uno de ellos es, por ejemplo, Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio murió realmente antes de cumplir los 15 años. Se dice que era un alumno de San Juan Bosco y que era un niño verdaderamente talentoso, con muchos actos, muy virtuoso. Y cuando escuchó una prédica de Don Bosco sobre la facilidad para poder alcanzar el cielo, él decidió ser santo y murió 3 semanas antes de cumplir los 15 años. Así que él es una de estas almas privilegiadas de las que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Era un alma verdaderamente virtuosa y que había alcanzado esa edad espiritual en la de nuestro Señor.
El otro caso es el de Carlos Acutis, que es un joven que hace poco sacaron sus restos y resulta además que estaba incorrupto. Y Carlos Acutis fue un estudiante italiano que era aficionado a la programación. Él era muy amante de nuestro Señor Jesucristo, asistía a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días. Él documentó milagros eucarísticos y apariciones marianas y creó un sitio web antes de su muerte, y él murió antes de los 15 años también, y que fue por leucemia. A él, nuestro Señor le reveló que iba a fallecer. Era también muy devoto de San Francisco de Asís, y San Francisco lo vino a visitar. Son almas privilegiadas. Por eso cuando vamos entendiendo un poquito esta vida espiritual a través de las Sagradas Escrituras, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, a través de estos maravillosos diarios que nos dejan estos santos, es cuando podemos conocer un poco más de nuestro Señor. Él nos ama tanto, Él es nuestro creador y por eso nos manda a llamar. Y cuando nos habla de aquellas personas que los deja largo tiempo, pensé también en el Papa San Juan Pablo II y en el Santo Padre Benedicto XVI, de feliz memoria, porque fueron dos faros de luz para la Iglesia Católica, dos hombres dedicados a la oración, a la entrega. ¡Qué maravilla que nuestro Señor los haya elegido! Así que, hermanos, ellos son parte de esta vivencia que el Señor nos da para poder crecer en el Espíritu. Dos santos jóvenes que les presento porque ellos alcanzaron esta edad espiritual y los amaba tanto que ya lo que quería era llevárselos con él. Otros dos santos que les dio una larga vida porque eran faro para nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces ya mueren? Nosotros lo que les decía es que para ayudarles, primero, los santos óleos, buscar al sacerdote que se los pueda aplicar, si se puede confesar, que pueda comulgar la coronilla de la misericordia. Y entonces, si ya fallece esa persona querida, ¿qué pasa? Nos dice que una vez que es presentado ante el juicio de la Divina Majestad, las penas son consecuencia de los pecados infligidas por la santidad y la justicia divina y han de ser purgadas, ya sea en este mundo, cuando tenemos esas enfermedades largas, que como pudimos leer en este momento que les compartía este libro, nos dice que a algunos le da enfermedades para que el alma pueda crecer espiritualmente, algunos castigos como son las guerras y las enfermedades. Entonces, si ellos pueden purgar en este mundo a través de ese dolor, de las miserias y de las tristezas de esta vida, cuando uno los acepta en la voluntad de Dios, y sobre todo especialmente con la muerte, podemos nosotros estar reparando. De no ser así, puede ser a través del fuego, de los tormentos y de las penas en la vida futura. Por eso nos habla de ese purgatorio. Y bueno, ¿por qué se imponen estas penas? Estas penas, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que se imponen por el justo y misericordioso juicio de Dios para purificar las almas, para defender la santidad del orden moral y natural de las cosas y para restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Pues todo pecado lleva consigo la perturbación del orden universal. Por eso se imponen las penas. Y por eso el alma, una vez que es presentada ante el trono de Dios, ella misma se da cuenta si le corresponde el infierno por la vida tan disipada que llevó y sobre todo porque no pidió la gracia de Dios, lo rechazó, porque Dios nos crea y nos ama con un amor infinito, pero también nos da ese libre albedrío. Si el alma rechaza a nuestro Señor, está rechazando su gracia y su misericordia. Por eso es que se va al infierno.
Y si también esta persona muere en gracia, por eso la importancia de ayudar a bien morir a estos agonizantes, es el mayor regalo que nosotros les podemos dar, porque les estamos dando la oportunidad de que su alma se salve y pueda entrar a la vida eterna. Si les toca algún purgatorio, bueno, para eso les estoy compartiendo estas oraciones, pero el alma se salvó, no se perdió. Esto es una gracia maravillosa que nos da para poder estarles ayudando. ¿Y para qué se les impone estas penas? Ya decía nuestro Señor en el Catecismo, para purificar a las almas, para defender la santidad en el orden moral y restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Pues todo pecado lleva consigo esta perturbación del orden universal. Y sobre todo hoy en día, con tantos pecados que estamos viendo en la sociedad, se convierten además en pecados sociales. Es decir, que este pecado que uno comete no solamente te daña a ti, te daña el alma, daña a los demás, a tus seres queridos y además a la misma sociedad. Por eso se tiene que reparar. Y el purgatorio nos dice que es el estado de los que mueren en amistad con Dios. Esto es importante. Mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Gloria a Dios, se salvó. Gloria a Dios, no se perdió. Esta parte es muy importante. Nuevamente, por eso ayudar a esos agonizantes a bien morir. ¿Y qué nos dice acerca de este purgatorio? El purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo. Todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Esta es una gracia enorme. ¿Por qué? Bueno, porque todo pecado lleva consigo esta perturbación del orden universal. Para toda mente cristiana de cualquier tiempo, siempre fue evidente que el pecado era no solo una transgresión de la ley divina, sino además, aunque no siempre directa y abiertamente, el desprecio u olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre y una verdadera ofensa de Dios cuyo alcance escapa, hermanos, escapa a la mente humana. Es decir, si durante todo el tiempo de vida esta persona, como yo les ponía el ejemplo al inicio del programa, si todos los días en esa evaluación tienes 5, tienes 2, tienes 0, repruebas, así como viviste, vas a morir. ¿Por qué? Porque al tener tantos pecados es una ofensa a Dios y cuyo alcance realmente escapa a la mente humana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez que ha fallecido, lo primero y lo más grande que debemos hacer por esa persona que ya pasó este trance de la vida terrenal a la vida eterna es celebrar la Santa Misa por su descanso. Es lo primero y lo más grande. La misa es el mayor regalo que podemos dar a una persona que pueda estar en el purgatorio. De hecho, igualmente en las revelaciones de los santos nos dicen que esas almas que ya están en el purgatorio es porque se han salvado. Y nuestro Señor les permite, les autoriza que puedan presentarse ante una persona con esa gracia que también nuestro Señor le da a ella, a él, y que esta alma del purgatorio se pueda comunicar con esta otra persona. ¿Y qué pide? Siempre lo único que va a pedir es oración y pide la Santa Misa. Tenemos entre otros al Padre Pío, que iban a buscarlo, almas del purgatorio, y le decían: Padre, celebre por mí una misa, 2 misas, 3 misas. Lo único que piden las almas del purgatorio cuando el Señor les permite salir de ese lugar de expiación es oración por ellas. Todo lo demás que consulten a muertos, eso es pecado grave,
porque no está permitido en el sentido de que nosotros debemos de tener la fe puesta en Dios solamente. Entonces, lo más grande que podemos hacer por una persona fallecida es, en primer lugar, la Santa Misa, porque le estamos ofreciendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y lo aplicamos a esa alma. Y con esa misa ella puede salir de ese lugar de expiación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos aplicar la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Eso es una indulgencia. ¿Qué quiere decir? Es la remisión ante Dios de esa pena temporal. Eso es. Y las indulgencias se dividen en dos. La indulgencia que es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Esta la podemos encontrar en el documento doctrinal, en la norma número 2. Y nos dice también en el Catecismo de la Iglesia que todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Esto es importante, porque nosotros podemos estar buscando esas indulgencias para poder aplicarlas a nuestros seres queridos. ¿De qué manera las podemos aplicar? Estamos a la puerta de vivir un año jubilar en el cual el Santo Padre Francisco va a abrir la Puerta Santa en el Vaticano y vamos a tener 365 días para poder estar ganando indulgencias y poder estarlas aplicando a nuestros difuntos. ¿Qué necesitamos? Si nosotros podemos aplicarlas, necesitamos que nosotros podamos ir a confesarnos para estar en gracia, con el firme propósito de no volver a cometer el pecado. Y entonces aquí es una doble ganancia espiritual. Nosotros lo estamos ofreciendo por esa alma del purgatorio que vamos a ayudar en fe a salir de ese lugar, pero nosotros al confesarnos, confesar de boca ese pecado, nuestro Señor a nosotros también nos da la fuerza espiritual para evitar volver a caer, cuando ve en nosotros un corazón contrito que verdaderamente queremos nosotros cambiar. Eso es lo que nos da la confesión. Podemos ir a la Santa Misa y comulgar y ofrecemos esta comunión por el alma de esa persona especialmente. La podemos aplicar para nosotros mismos, pero no se puede aplicar para vivos. Lo que podemos hacer es estar haciendo oración por la conversión de los pecadores, de los hijos, del esposo. Y por supuesto, estas oraciones a nosotros nos fortalecen para seguir en oración por ellos. Entonces, quiero ganar la indulgencia, me voy a confesar, asisto a misa, comulgo y tengo que hacer una oración por el Santo Padre. Por lo menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para que el Señor tome esta comunión y sea aplicado a ese difunto. En la medida de nuestra recta intención del corazón también, el Señor toma esa indulgencia, esa oración, y la aplica a esa alma. Entonces, esta indulgencia puede ser parcial, quiere decir que disminuye la pena temporal que esa alma del purgatorio tiene por encontrarse en ese lugar de expiación. Por ejemplo, yo no sé si le dan 10 años para que esté en el purgatorio,
Debemos de entender que este es un lugar espiritual y que nuestro Señor Dios es el dueño del tiempo y del espacio, y que el tiempo de ellos no es el tiempo de nosotros. Cuando nosotros hablamos de años, de un día, de 10 días, de un año o de 10 años, es para poder tener en nuestro entendimiento un lapso de tiempo que en esta parte del purgatorio esto es diferente. La Sagrada Escritura nos dice, 1000 años de ustedes es como un día. Fíjate, un día, espiritualmente hablando, y eso lo dice la Sagrada Escritura, 1000 años. Cuando hay una alma del purgatorio que se le aparece al Padre Pío y le dice que le dieron 3 días, pero ella sentía que llevaba más de 1000 años en 3 días. Entonces nosotros no tenemos realmente la capacidad espiritual para entenderlo. Por eso, cuando nos hablan, la Santa Madre Iglesia habla de una indulgencia parcial o plenaria. Antes del Concilio Vaticano II, hay muchas oraciones en las cuales dice que si nosotros las estamos rezando constantemente como jaculatorias, como el rosario, como decir Jesús mío y Dios mío, dice con indulgencia de 300 días cada vez que se rece, ¿no? 300 días. Entonces, si tú estás repitiendo esa jaculatoria y la haces 5 veces, dices 3 por 5, 15. Ya son X cantidad de años. Pero como el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, por eso la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, únicamente las dividió en dos, indulgencia parcial o indulgencia plenaria. Si esta alma tiene una pena temporal de pasar 10 años en ese lugar y nosotros aplicamos esta indulgencia, y que es una indulgencia parcial, probablemente en lugar de esos 10 años pueden ser 5 y lo disminuimos a 5 porque es parcial. Pero cuando buscamos que sea esa indulgencia plenaria, se le perdona todo y se va directamente al cielo. Por eso son los tesoros de la iglesia que nuestro Señor nos los da para poder ayudar a estas almas purgantes de que entren al cielo. Ahora, si nosotros, por el alma que lo estamos pidiendo, esa alma ya estuviera en el cielo, todas estas oraciones no se pierden, regresan en bendiciones para nosotros y para nuestras familias. Y cuando nosotros las aplicamos a las almas del purgatorio, por la más necesitada, Señor, te la ofrezco, por la que más llora, por la que más sufre, por la que más tiempo tiene en ese lugar de expiación, porque nadie reza por ella, porque nadie se acuerda de ella. Puede ser porque ya no tiene ningún familiar, porque somos indiferentes ante esa muerte, porque no creemos en el purgatorio. Hay muchos hermanos separados que no creen en el purgatorio y el purgatorio es dogma de fe. Inclusive en el credo dice que nuestro Señor Jesucristo cuando muere baja a los infiernos y resucita al tercer día. Y se abren las puertas del cielo, las puertas de la gloria para que todos aquellos que habían muerto antes de nuestro Señor Jesucristo estaban en un lugar esperando que no podían entrar al cielo porque las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado original de los primeros padres. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se abren las puertas y entonces tenemos nosotros la posibilidad de ayudarles con las misas, con las coronillas, con los santos rosarios, con los viacrucis. Y hoy te estoy compartiendo de manera muy particular estas indulgencias que nosotros podemos aplicar para estas almas. Eso lo puedes hacer, hermano, para ayudarle, porque no sabemos los terribles dolores y sufrimientos que tienen esas almas ahí. En primer lugar, porque como ya fueron presentadas ante el trono de la Divina Majestad en su juicio particular, ya vieron a nuestro Señor, no en una visión beatífica total y completa y plena a causa de su pecado, pero ya se dieron cuenta del amor tan grande que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros y que nosotros en vida lo ignoramos. Fuimos fríos
en cumplir nuestras oraciones. Fuimos indiferentes ante tantas bendiciones de nuestro Señor, que nosotros realmente lo que queríamos era vivir nuestras propias pasiones. Y entonces hacemos a un lado a Dios. Y cuando nos encontramos con Él, nos damos cuenta que es el amor en su plenitud. Y por eso hay un arrepentimiento tan grande en esa alma que ella misma se ve tan miserable que no es merecedora del cielo. Y entonces por eso se va al purgatorio. Pero ya se salvó. Fue un alma salva. Y tal vez fue por tu oración, por ese rosario que hiciste junto a Él, por esa santa misa que le mandaste a hacer por todos los moribundos en este día, Señor, para que ninguna alma se pierda. Esta comunión, Señor, te la ofrezco por aquella persona que está a punto de morir. Todas esas gracias que el Señor nos da y nos concede, al aplicarlas con ellas, ellas al darse cuenta que por nuestra oración y la misericordia de Dios fueron salvadas, cuando ellas están en ese lugar de expiación, ellas lo único que hacen es orar por nosotros, porque por ellas mismas ya no pueden. El tiempo se les terminó, se acabó. Todos tenemos un tiempo en esta vida. Y el día que esa fecha de caducidad llegue a cada uno de nosotros, ya no podemos hacer más. Así que por eso tenemos que enseñar a las personas también a hacer este tipo de actos de amor, de caridad. Por eso dice el Señor que lo más grande es poder ayudar a un agonizante. Y si ya falleció, esto es lo más grande que podemos hacer. Hermanos, así que seguimos en el mes de noviembre, un mes dedicado especialmente a las almas del purgatorio. Los días lunes son especialmente también por las almas del purgatorio para que nosotros podamos orar por ellas. Eh, Manda a celebrar las misas. Es lo más grande que podamos hacer. Confiésate en este sacramento maravilloso de la penitencia. Ofrécela también por tu difunto, por todas las ánimas benditas del purgatorio, tu comunión, tu rosario, el Vía Crucis. Y vamos terminando este programa con el favor de Dios. Nos estaremos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y vamos a terminarlo con esta oración a San Miguel Arcángel que nos dice: San Miguel Arcángel, que por tu obediencia a Dios recibiste de Él la fuerza y el poder para derrotar al rey de los hijos del orgullo, la altivez y la soberbia, te suplico, ayúdame para que también sea vencido en mí. Protege y ayuda a todas las almas que se encuentren en el purgatorio. Especialmente te pido por la familia, hermano, ahí pon el apellido paterno y materno, o pon y di el nombre de la persona a la cual quieres aplicar la gracia que se nos concede a través de esta oración a San Miguel Arcángel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, gracias y ruega por nosotros. Hermanos, quisiera hacer nada más un último comentario, porque luego me escriben que hay personas que no pueden comulgar, no se pueden, porque no están casadas. Enfermanos, efectivamente, no pueden confesarse y no pueden comulgar, pero ustedes manden a hacer sus misas a sus familiares difuntos. Ahí se aplica directamente esta gran misericordia de Dios. No puedes comulgar, si no tienes impedimento para que te cases, cásate, pídele también al Señor esta gracia. Apliquen todas esas misas por sus difuntos, hagan el rosario, hagan el Via Crucis, y todos unidos en oración pidamos ayuda a la Santísima Madre de Dios, Santa María de Guadalupe. Así que hermanos, nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Y decimos: San Miguel Arcángel, con la luz de Dios ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Bendiciones.